Hoy veo muchos hombres de negro, muchas personas de negro. Bien, buenos días a todos, Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Vamos a continuar estudiando el Salmo 1. Salmo 1. Y vamos a ver algunos salmos mesiánicos en el transcurso de estos días. Voy a estar estudiando algunos salmos que son magníficos, son lindísimos. Dice el canto que cantamos que los mandamientos o la palabra del Señor son más dulces que la miel, deseables, ¿verdad? Más que la miel. Una vez le preguntaba a una familia que estábamos haciendo un estudio, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es importante? Es muy importante, sumamente importante. Y la respuesta de ellos fue, claro que sí. Son muy importantes, ¿verdad? La palabra de Dios es... La siguiente semana que llegamos al estudio, les hice la misma pregunta. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es muy importante? Sí, claro, importantísima la palabra de Dios, ¿verdad? Todos cristianos diría eso. Y le digo yo, y la leyeron, porque les di una tarea de leer el libro de Juan. ¿Leyeron el libro de Juan? Ups, no. Y así, vea, estuvimos como 4 veces, 5 veces, y le hacía la misma pregunta, y decían ellos, la palabra de Dios es muy importante, pero no la leían. ¿Usted cree que lo que estaban diciendo, que es muy importante la palabra de Dios, lo sentían en su corazón? Es lo mismo, hermanos, con todos nosotros. Nosotros, gracias a Dios, tenemos miles de Biblias. O sea, creo que cada hogar cristiano tiene muchas Biblias. Pero la estamos estudiando y leyendo, ¿verdad? Esa es una pregunta válida. ¿Cuántas veces usted está leyendo la palabra de Dios en el transcurso de la semana? ¿Cuánto lo está estudiando? Si es deseable más que el oro, deberíamos estar... ese libro para nosotros debería ser, como dicen los reformados, la norma de fe y conducta, la forma en que lo que debemos creer y cómo debemos conducirnos. Ese libro sería el manual, ¿verdad?, para toda nuestra vida, y nos ahorraríamos muchísimos problemas en las que muchas veces nos metemos. Hoy estamos 29 de septiembre, terminando el mes de la Biblia. El mes que los cristianos apartamos, ¿verdad? Y todos decimos que la Biblia es como la miel, la Biblia del oso. Por eso le pusieron la Biblia del oso, porque hay un oso ahí tratando de comer la miel del panal. A los osos les gusta mucho la miel. Bueno, si nos hiciéramos un examen, ¿cuánto leímos la palabra de Dios en este mes? ¿La empezamos a leer toda? ¿Empezamos a estudiar la palabra de Dios? ¿O la tenemos ahí como, ¿verdad? Como, no sé, un amuleto ahí, ¿verdad? Entonces, el Salmo 1 que empieza el salmerio, ¿verdad? Todos los salmos, dice así. Vamos a leerlo todo, pero hoy vamos a enfocarnos más vamos a enfocarnos en el camino de los malos, de los malvados, ¿verdad? Dice así el Salmo 1. Todos conocemos este salmo, lo hemos leído muchas veces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermanos, oremos. Amado Señor, muchas gracias por estar aquí en este lugar, en este templo, Señor, que nos diste para reunirnos y adorarte el día domingo, el día del Señor, el día que tú apartaste para que nos congregáramos y te adoráramos. Señor, gracias por darnos tu palabra, que es como miel para nosotros. Señor, ayúdanos a escudriñarla. Ayúdanos, Señor, a memorizar lo que leemos. Ayúdanos a guardarla en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, tus mandamientos, tus estatutos sean los que nos guíen en este mundo, un mundo lleno de oscuridad, Señor, espiritual, pero con tu palabra es, como decía el salmista David, es como una lámpara a nuestros pies y es como la lumbrera que alumbra nuestro camino. Oh Señor, perdónanos cuando somos negligentes a estudiar tu palabra. Perdónanos y ayúdanos a cambiar de esa mala actitud si es que la tenemos. Y gracias por los que sí la están estudiando, la están leyendo, la están practicando en sus vidas. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a hacer un repaso entonces de lo que habíamos visto un poco la semana tras anterior, ¿verdad? Fue la semana tras anterior. Y luego vamos a ver a partir del versículo 4. Vamos a enfocarnos en estos versículos. Vimos que en este capítulo 1 de los Salmos, hay vemos dos temas centrales, dos temas importantes. Y esos temas, hermanos, se vuelven a repetir, ese tema se vuelve a repetir en casi todos los salmos, en otros salmos se vuelve a repetir y en toda la Biblia. Estos dos temas son el hombre justo, el hombre de Dios, el hombre cristiano, en contraste con el hombre malo o el hombre que no toma en cuenta a Dios en su camino, ¿verdad? Eso es el contraste que hacen el salmista, en este caso. Y el segundo tema es la importancia de la ley de Dios. Lo que dije anteriormente, ¿verdad? La importancia, hermanos, es que usted y yo tenemos un tesoro en este libro, en la palabra de Dios. No se vale que lo tengamos ahí, ¿verdad? Como dije, como un amuleto solamente, sino es la palabra de Dios en el corazón y en la mente. Entonces el salmista inspirado comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Saben, hermanos, que Dios desea que nosotros, que los hombres sean felices y dichosos. Dios quiere que usted sea feliz y que viva dichoso, que sea un hombre, una persona dichosa, como lo eran Adán y Eva cuando estaban en el jardín, ¿verdad? Ellos tenían todo lo suplía el Señor, ellos no tenían problemas, vivían
felices, hasta que cayeron en el error, en el pecado de descuidar la palabra de Dios, lo que Dios les decía, lo que Dios les dijo, y ser engañados, permitir que fueran engañados por el enemigo. Rechazaron la palabra de Dios, rechazaron esto, ¿verdad? El consejo de Dios, lo rechazaron y cayeron en pecado, cayeron de su estado dichoso. Qué dichosos Adán y Eva, ¿verdad? Eran dichosos, ¿cómo vivían? Y cayeron en pecado por rechazar la palabra de Dios, arrastrando consigo a toda la raza humana. A toda la raza humana fue arrastrada en ese pecado de Adán y Eva. Por eso el hombre, desde que nace sin deseo de Dios, ¿verdad? El hombre le gusta más el mundo, lo que ve, el mundo material, pero Dios no le atrae mucho. No sé, pregúntele dígale a sus hijos un domingo: hijos, ¿qué prefieren? ¿Vamos al parque de diversiones hoy con comidita y todo, o vamos a la iglesia? Hágales esa pregunta y ver qué le responden los muchachos, ¿verdad? O a la playa, o a cualquier lado, ¿verdad? Porque así somos, no solo los muchachos, los adultos también, ¿verdad? Tenemos ese problema. Pero gracias a Dios que en Jesucristo, el segundo Adán, Dios, la misión de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios es restaurar nuevamente a ese estado de bienaventurado que tenía Adán. Dios lo salva a usted y a mí por su gracia, su misericordia, nos restaura, nos da un nuevo corazón para volver al estado de dichoso. Qué dichosos son ustedes que son cristianos, qué dichosos que tienen fe, qué dichosos que pueden adorar a Dios y les gusta adorar a Dios, qué dichosos que están aquí en la iglesia hoy, donde miles de personas andan en otras cosas, ¿verdad? Que no es adorando a Dios. Pero ustedes son dichosos de estar aquí. Siéntanse así. Esa dicha de que habla el salmista no tiene que ver, como dije la vez pasada, con las posesiones que la persona tiene. No tiene que ver nada con lo que usted, la casa, la casota o el carro, la ropa que usa, ¿verdad? No tiene que ver nada con eso. O sus circunstancias temporales, ¿verdad? Como hoy me siento bien, mañana me siento regular, pasado mañana me siento mal. No tiene que ver nada con eso, con las circunstancias suyas, sino que se basa, esa dicha, ese ser dichoso se basa en la correcta relación que usted tiene con Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Entre más usted conozca la palabra de Dios, entre más usted ame la palabra de Dios y la desee como el oso desea la miel, ¿verdad? Usted va a ser más, usted es un hombre o una mujer dichoso. Qué dichoso que le gusta leer y estudiar la palabra de Dios. Qué dichoso, ¿verdad? En el Salmo 4, 7, 8, no lo busquen, yo lo voy a leer, dice el salmista en el Salmo 4, 7 y 8, para que lo tengan en la memoria. Tú diste alegría a mi corazón, dice el salmista. Señor, usted me alegró, dio esa alegría a mi corazón. ¿Y sabe qué, Señor? Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Vea la comparación que hace, ¿verdad? Tú diste alegría, me diste más dicha que la que esa gente tiene, está lleno de mosto, de carros, de casas, de propiedades.
tú diste la alegría a mi corazón más que a ellos. ¿Verdad? Y es que así es, hermanos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, dice el salmista. Y normalmente, si no tenemos una enfermedad que nos robe el sueño, ¿verdad? Muchos de nosotros dormimos bien, ¿verdad? Deberíamos dormir bien, porque tú me haces vivir confiado, Señor, ¿verdad? Me haces vivir confiado. Entonces, hermanos, la buena noticia es que esta dicha de tener una correcta relación con Dios está al alcance de todos ustedes, todos nosotros. Podemos ser más dichosos que los que abundan en cosas, ¿verdad?, materiales. Podemos ser más felices que ellos. Vimos también que el hombre justo no anda en consejo de malos, y yo aquí relacionaba esto un poco con los jóvenes, ¿verdad? Pero también con los adultos. Dice, no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿En quién usted está confiando? Los malos aquí son aquellos personas que viven a espaldas de Dios, haciendo lo que les apetece sin someterse a ninguna norma divina. Ellos simplemente viven llevados por sus propios deseos, exaltados por el mundo. Esos son los malos que habla aquí. No necesariamente son sicarios ni nada de eso, ¿verdad? Son sus amigos y amigas no cristianos que viven dándole la espalda a Dios y viven como si Dios no existiera. Bueno, el hombre justo, dice el salmista, evita estas personas, o si tiene amistad con estas personas, es para llevarlos a la fe de Jesucristo. Es con un propósito. Ok, yo voy a andar con esa persona, ese amigo, esa amiga, que no es cristiano, para ver cómo hago que Dios me ayude para llevarlo a Cristo. Eso sería la intención de nosotros. No hacernos como ellos, no pensar como ellos, no andar en sus consejos. Más bien es volverlos a Cristo, ¿verdad? Enseñarles de Jesucristo. Dice que tampoco el hombre justo anduvo con pecadores, ni se sentó en sillas de los escarnecedores. Recuerden que los escarnecedores son los que se burlan de las cosas de Dios y se burlan del cristianismo. Son escarnecedores. ¿Cómo va a andar uno con una persona así? Yo no sé si yo tuve muchos amigos y amigas, y yo cuando no era cristiano, hermanos, yo me burlaba de esas cosas. Me burlaba de los cristianos. Escarnecedor. Terrible. No puede un cristiano andar con una persona así. El hombre justo dice que se deleita en la ley de Jehová, y esto porque en ella el hombre justo ve que a través de la ley de Jehová lo puede conocer mejor a su Creador, a su Padre Celestial. Lo conoce a través de la palabra de Dios y puede vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Yo voy a vivir mi vida no para agradar a mis amigos, a mis amigas del mundo, sino para agradar a mi Señor, a mi Creador. Y esto, hermanos, cuando usted anda así, le aseguro que le trae mucha satisfacción. Va a estar usted satisfecho de andar conocer a su Dios y andar agradándole en sus caminos. Dice que el hombre justo también medita, hablamos un poco de eso, en la ley de Dios, y vimos la importancia de la meditación de la palabra de Dios, lo importante que es meditar, porque usted puede leer la Biblia, mi propósito es leer la Biblia este año, ¿verdad? Y entonces toman la Biblia y empiezan Génesis y toda la cosa, ¿verdad? Y la leyó en un año. ¿Y qué le quedó?
¿verdad? Si no meditó en lo que usted está leyendo, entra por un oído y sale por otro. Es como escuchar un sermón, ¿verdad? Puede que entre por un oído y salga por el otro. Usted no le afectó en nada ese sermón, esa enseñanza de la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios y como alguien dijo, recuerdan, me gusta esa frase que alguien dijo, la meditación es para el alma, la meditación de la palabra de Dios es para el alma, lo que la digestión es para el cuerpo. Lo que la digestión. Cuando usted come, cuando usted come algo rico, ¿verdad? Ese alimento al rato se le hace parte de su cuerpo, ¿verdad? El sistema ahí digestivo ahí y lo hace parte de su cuerpo. Esa comida le da a usted fortaleza, le da vida. Si usted se come algo rico, no sé, ahorita que van a ir a almorzar, ¿verdad? Se van a comer algo rico, ese alimento usted se hace suyo y le da fuerzas, y le da salud, y le da energía. Bueno, así es meditar en la palabra de Dios. Este hombre lo dijo así, ¿verdad? Es como usted medita, está dándole vuelta a la palabra de Dios, lo que usted está... usted dice, uy, vea, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa eso, Señor? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Voy a seguir con mis amistades mundanas y haciéndome igual a ellos o no? Y entonces usted está meditando constantemente. Esto es hacer la palabra, que la palabra de Dios se haga parte de nosotros, que la palabra de Dios nos transforme, nos cambie, ¿verdad? Nos cambie, nos haga más como Cristo, ¿verdad? Entonces decía lo importante de la meditación de la palabra de Dios. Y esta meditación, ¿cómo la hacía el salmista? De día y de noche, ¿verdad? No era algo ocasional, lo hacía día y de noche. Por eso es importante la memorización de la palabra de Dios, que usted memorice la palabra de Dios. Recuérdeme cómo empezaba el versículo de ahora. ¿Cómo? Bienaventurado. No, el versículo que memorizamos los adultos. ¿Cómo era? Yo soy el buen pastor, pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? Qué lindo es estar pensando en ese texto. Yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué bonito es meditar en un salmo como esos, ¿verdad? No es ocasional. Entonces, mis hermanos, ¿quieren ser ustedes felices y dichosos? Sí, yo creo que todos quisiéramos ser muy felices en este mundo, vivir felices y dichosos. Bueno, esta es la forma, este salmo nos dice la forma en que nos enseña para ser felices, para ser dichosos. Y este hombre, mujer, dice el salmista, va a dar fruto a su tiempo y su hoja no cae, así como el árbol que da fruto a su tiempo y el árbol que produce bienestar, muchas hojas, y usted se refugia ahí contra el calor, ¿verdad? Produce bienestar. No sé si ustedes han estado en Guanacaste, ¿verdad? Ese sol, ¿verdad? Y se mete debajo de un árbol. ¡Qué rico! Ese árbol le da bienestar a usted. Y esto, hermanos, debe ser también nuestro propósito en la vida, nuestro propósito para vivir. Vivir de manera que se pueda decir que nuestras vidas reflejan la grandeza de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
ve a ese hombre, ve a esa mujer, reflejan, causan bienestar estar con ellos, producen bienestar. Cuando hablamos de frutos para el Señor, muchas veces pensamos en traer personas a los pies de Cristo por medio del Evangelio. Y eso está bien, eso es fruto, son parte de los frutos que damos, por medio de hablarles del Evangelio, de la expiación, de la propiciación, de la redención, como nos explicaba el pastor el domingo anterior. Pero, por supuesto, esto es bueno. Pero hay otros frutos. Por ejemplo, yo mencioné, vimos que habían frutos de comunión y edificación. ¿Qué es esto? Es cuando usted es una persona, un cristiano, que usted vive en comunión con sus hermanos y usted más bien les ayuda a edificarse, ¿verdad? Usted ayuda a edificar la iglesia. Eso es un fruto que usted puede llevar en su iglesia. También frutos de santificación, ¿verdad? Una persona que decide vivir vidas santas, una vida santa, decide pensar en cosas santas, decide hablar de cosas santas, ¿verdad? Frutos de santificación, frutos de ofrendas, ¿verdad? Cuando damos nuestro diezmo, ofrendas económicas, cuando ayudamos, sostenemos la iglesia con nuestros diezmos, frutos de obras, de buenas obras, etcétera, y frutos sobre todo de un carácter como el de Cristo, ¿verdad? Cada día más parecernos al Señor. Por último, vimos, hermanos, la semana pasada que el hombre justo, todo lo que hace prosperará, dice. En la persona que vive en esta forma, dice que todo lo que hace prosperará. Y es cierto, hermanos, vimos la vez pasada que es cierto, es verdad que el creyente que vive, un creyente que vive bajo los preceptos éticos de la ley de Dios, normalmente prospera. Por ejemplo, una persona que es trabajadora, muy trabajadora, ¿verdad? Es estudiosa, por ejemplo, un estudiante que es estudioso, una persona que es honesta, que es honrada, no se roba nada, una persona llena de confianza, que es perseverante, que es optimista. Este hombre o esta mujer, hermanos, tendrá muchas posibilidades, como dije la vez pasada, de prosperar en su trabajo o en su emprendimiento. Va a tener muchas posibilidades. Trabajador, honesto, optimista, etcétera. Va para adelante. Esos son los emprendedores, ¿verdad? Que hablan, ¿verdad? Que van para adelante y no se arrugan, ¿verdad? Pero vimos que el énfasis del salmista está en otro tipo de prosperidad. No debemos olvidar nunca, hermanos, que a los ojos de Dios es mucho más importante que los logros, más que los logros temporales, está el desarrollo del carácter en sus hijos, ¿verdad? Dios está más interesado en desarrollarnos a nosotros el carácter como Cristo, que usted tenga muchas cosas materiales. No debemos olvidar que en lo que debemos buscar prosperidad, hermanos, es en la obra de Cristo. Usted, para ser feliz y dichoso, usted debe de enfocarse en la obra de Cristo. La obra que Él está realizando en nosotros por su Espíritu Santo, porque esto nos va a acompañar, digamos, ese carácter de Cristo nos va a acompañar por la eternidad, mientras que las demás cosas
las vamos a dejar en este mundo. Cosas por las que nos preocupamos muchísimo y que son válidas, como tener una casa, tener un vehículo, lo que sea, ¿verdad? Tener propiedades. Pero eso se va a quedar. Y su carácter, el carácter cristiano en ustedes, ¿verdad? Eso es lo que debe ser más importante. Ahora, con ese largo resumen, vamos a ver al hombre malo, que es un contraste con el hombre justo. En el versículo 4, a partir del 4, dice, se nos presenta el hombre malo, también descrito en otras partes como perverso o inicuo, ¿verdad? Ese es el hombre malo. Varias de sus características ya las hemos visto antes, pero ahora se nos dan otras características más. Vamos a ver algunos de esos detalles de los malos. Dice el versículo 4 que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, su amigo que le da la espalda a Dios, su amiguita que es muy simpática y muy linda y es muy popular en el colegio, ¿verdad? Y que todos la siguen y que todos siguen tras ellos, tras los populares. Los que sacan malas notas, ¿verdad? Normalmente son los populares. Ellos dice que son como tamo que arrebata el viento. La escena que aquí se nos da sugiere la vida de un agricultor, otra vez, del agro, lo compara con el agro. Y tiene que ver con la característica de aventar el trigo, cuando ellos, no sé si han visto ustedes, ellos levantan el trigo, una vez que ha sido trillado, ¿verdad? Por supuesto, con el fin de separar, ellos avientan el trigo con su cosa esa, avientan el trigo para separar el grano de la cáscara y la paja, ¿verdad? Esa es una forma, no sé, yo no conozco mucho eso, pero yo he visto cómo ellos lanzan el trigo, entonces se separa la cáscara y la paja del grano. Porque cuando es lanzado al aire, el grano, por ser de mayor peso, caía al suelo, mientras que el tamo, ese polvito, esa paja muy menuda, era llevado por el viento lejos. Esa es la escena que se está haciendo aquí. Tiran el trillan, ¿verdad? Y entonces el grano cae a tierra y el tamo se lo lleva el viento. El malo, la persona sin Cristo, sin Dios, su amigo, su amiga, ¿verdad? Que es muy popular, es comparado aquí con el tamo que arrastra el viento, dándonos aquí varias ideas. En primer lugar, ese tipo de hombre o mujer se distingue por lo insustancial que es decir, por lo vacío que son, que no tienen insustanciales, que no tienen sustancia, ¿verdad? Algo que no tiene sustancia. Es una persona vacía en su personalidad. Tal vez puede ser rico, tal vez puede ser poderoso, tal vez puede ser muy divertido y alegre, divertida y alegre, pero no tiene esa persona las cualidades esenciales del hombre que conoce a Dios. No tiene. Entonces es un hombre insustancial o una mujer insustancial. No le puede dar consejos, no le puede aconsejar. Por otro lado, la figura nos indica también cuál es el verdadero valor de estas personas. Estas personas que a veces admiramos. El mundo admira a esas personas. Los populares, como los artistas de cine o las estrellas de cine, o futbolistas famosos como Messi. Messi, todo el mundo, ¿verdad? Cuando ven a Messi es como, ay, todo el mundo lo quiere tocar, ¿verdad?
O cantantes famosos como Shakira, que va a venir un día de estos, ¿verdad? Dicen. O multimillonarios como Elon Musk, ¿verdad? Que todo el mundo admira a ese hombre joven, apuesto y multimillonario, ¿verdad? Famosísimo. Y la gente admira a esas personas. Uy, qué bueno ser como ellos, ¿verdad? Yo quiero ser como Messi. Quizás desde la perspectiva del mundo, estas personas, hermanos, pueden ser muy influyentes, pero a los ojos de Dios, en la presencia de Dios, no dejan de ser humo y neblina que se lleva el viento. Esa es la realidad, hermanos, de una persona sin Cristo, una persona que no tiene a Dios. Por más influyente a los ojos del mundo que sea, es como neblina. Hermanos, qué triste cuando los creyentes mismos, cuando nosotros los creyentes tienen a este tipo de personas, los populares, las populares, como sus puntos de referencia en la vida. Yo quiero ser como él, qué bonito ser como esa persona, divertida. Se ve tan feliz. Y uno quiere ser como ellos. Y los agarra como puntos de referencia y hasta los imitan. Todas las modas y todo eso vienen de Daddy Yankee, no sé quién, el otro. Toda esa gente, ¿va? Y ahí los jóvenes andan buscando cómo ser como ellos. Pues son famosos, Messi, todos esos, ¿verdad? Y es triste cuando los cristianos andamos tras esas figuras. Esas personas tampoco tienen firmeza en sus convicciones, esos artistas. Ellos van a cambiar en su postura, en sus modas, según convenga a sus intereses personales. Porque ellos están lejos de Dios. Al estar lejos de Dios, carecen de peso moral. Una vez que la mies es trillada y ha sido aventada, el campesino solo se interesa por el grano, no por la paja que se la lleva el viento. La paja queda a merced del viento porque no sirve para nada. Así son las personas, hermanos, que muchas veces el mundo admira, ¿verdad? Y que quiere imitarles. Entonces, ven la figura poética, hermanos, en que el salmista presenta el valor del hombre malo. Es tamo que arrojado al viento. Solo es un tamo que vuela con el viento. Con esto no quiero decir que las obras de ciertas personas que no conocen a Dios no tienen ningún valor social. Claro que sí. Pensemos, por ejemplo, en los aportes de muchos investigadores científicos, reformadores sociales, gente que inventa cosas, ¿verdad? Ellos han podido hacer cosas por la humanidad. Socialmente hacen cosas. Sin embargo, aunque sus obras pueden haber contribuido a nuestro bienestar, porque eso yo le llamo la gracia común. La Biblia le llama la gracia común, actuando en ese tipo de personas. Aunque ellos causen cierto bienestar a nosotros, desde la perspectiva bíblica, muchos de ellos carecen de valor a los ojos de Dios porque no nos ayudan en forma alguna a mostrar el sentido último de la vida o los principios para ordenar nuestras vidas de acuerdo con los valores de Dios. Ellos no nos van a ayudar para nada. Entonces, hermanos, ese es el destino de una persona sin Dios, ¿verdad? La perspectiva correcta es la que nos ofrece la Biblia.
Para Dios el justo es como un árbol firme, permanente, fructífero, hermoso, un árbol lindo, mientras que el malo no pasa a ser como el polvo que se lleva el viento. Entonces recuerden eso, chicos, que me están escuchando. En los colegios hay muchas personas populares a los que ustedes a veces quieren imitarlos. Pero vea el valor de ellos a los ojos de Dios, ¿verdad? Ahora veamos el fin de ambos caminos. Por tanto, dice el Salmo en el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Ya eso es en el final, ¿verdad? Al final de nuestras vidas. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermano, llegará un día, va a venir un día de juicio para todos. Eso, póngale la firma. Va a llegar un día de juicio. Y en eso muchas veces ni pensamos, ¿verdad? Puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos. Pero llegará un día de juicio. Y entonces la verdad última será revelada con claridad. ¿Qué va a ocurrir en ese momento, en el día del juicio? Bueno, aquí se nos da un adelanto. ¿Cómo va a ser ese día? Aquí podemos ver un adelanto. Los malos no se levantarán en el juicio. Ven que nada tenemos que envidiarle a los malos. Nada. No se levantarán en el juicio. Cuando Dios se disponga a juzgar a los hombres conforme a los principios de justicia, de su justicia, los malos sentirán una profunda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. No se levantarán. Por supuesto, esto no es lo que ocurre hoy. Por ejemplo, cuando un impío hace prevalecer, un impío con plata, con dinero, hace prevalecer su voluntad y logran incluso cambiar las leyes para que se adapten a sus preferencias o a sus puntos de vista. Hoy en día los malos se levantan y compran jueces, ¿verdad? Con su dinero. Y muchos se salen con la suya. Pero eso no será lo que ocurrirá ante el alto tribunal de Cristo. Porque allí la justicia, hermanos, prevalecerá por toda la eternidad. Hoy día vemos que a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y a lo bueno, a lo que es bueno, se le dice que es malo. Así está el mundo. También la cizaña se camufla entre el trigo y muchas veces es difícil detectarla, ¿verdad? Y usted ve las iglesias con malos testimonios por esa cizaña. Y es difícil muchas veces detectarla. Pero todo eso dejará de ocurrir, hermanos, cuando Dios juzgue a los hombres. Entonces todo quedará al descubierto. Todo se aclarará y serán juzgados los hombres de acuerdo con los principios de Dios, con los principios divinos, poniendo cada cosa en su lugar. Los pecadores, dice la Escritura, no se levantarán en la congregación de los justos. No podrán hacerlo. El destino final del justo, en cambio, el destino final del justo y los pecadores quedará completamente separado. Unos
Unos serán acogidos por Dios y los impíos no formarán parte de la eterna congregación del pueblo de Dios. ¿Ven esto, hermanos? ¿Pueden ver esta escena? Vemos un adelanto aquí de lo que va a ser. Entonces esos populares, esas personas malas, esas personas que se burlan de Dios, escarnecedores, ¿qué va a pasar con ellos? Ahí está. Como el tamo, y no se levantarán el día del juicio. Y dice, porque Jehová, dice el versículo 6, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El juicio de Dios se va a desarrollar de acuerdo con el conocimiento exacto que Dios tiene de cada persona, de cada hombre, cada mujer. Por lo tanto, será un juicio justo, sin errores, sin equivocaciones. Será un juicio perfecto. Y aquí se nos anticipa, hermanos, cuál va a ser el fin tanto del camino de los justos como la senda de los malos. Podemos ver aquí el juicio de Dios. Podemos ver lo que va a suceder en ese día. Vemos que mientras Dios aprueba con complacencia la vida de quienes le obedecen, quienes le aman, el contrario, el camino de los malos desaparecerá. El camino no dejarán huellas y los dejará en una situación, hermanos, de perdición. Quedarán a la deriva. Todos sus proyectos de los malos y los planes perecerán. Un día, hermanos. ¿Saben que eso me da mucho a mí? Bueno, yo sigo mucho las noticias del mundo y, ¿verdad?, la geopolítica y esas cosas, y yo veo tanta injusticia, tanta cosa, ¿verdad?, como este país de Israel está lanzando esas bombas ahí indiscriminadamente, ¿verdad?, y se mueren, y yo digo, pero ¿quién para esto? ¿Quién va a parar esto? Tanta sangre, tanto asesinato ahí, pues son asesinatos lo que está ocurriendo ahí. Y a mí me da, lo único que me consuela, hermanos, es que hay un juicio justo. Va a haber un día un juicio justo. Muchos hablan del juicio de Dios como si no tuvieran idea de cuál será el veredicto que escucharán de Él. ¿Cómo le irá a usted, hermanos? ¿Cómo le va a ir a usted cuando usted se presente ante el trono de Dios? Usted sabe. Usted y yo sabemos cómo nos va a ir. Pero vimos que no hay base para esa incertidumbre. No hay, o sea, usted no puede decir, no, yo no sé qué va a pasar. Mucha gente dice, no sé qué va a pasar ese día. Nadie sabe desenfrenadamente qué va a pasar. Uno más o menos sabe, ¿verdad? Esa persona no le va a ir nada bien. O un drogadicto, ¿qué va a pasar con ese drogadicto? Si sigue consumiendo droga, ¿qué va a pasar? Uno más o menos sabe. Es triste lo que le va a pasar, ¿verdad? Puede llevar muchas enfermedades físicas y mucha tristeza espiritual, ¿verdad?, en sus vidas. Podemos ver el desastre familiar y social de otros, digamos, hogares, como consecuencia de muchos hombres egoístas o mujeres egoístas, ¿verdad? Un hombre egoísta destruye su hogar, o una mujer egoísta también. ¿Verdad? Si es muy egoísta, si solo piensa en ella, no va a pensar en nadie más, ni en su esposo, ni en nada. Y esas personas destruyen muchas veces sus hogares.
Pero todas estas situaciones no pasan de ser pequeños adelantos que vemos aquí en la tierra, hermanos, de un juicio que tiene consecuencias, que va a tener consecuencias en nuestras vidas ahora, pero mucho más cuando usted muera, cuando usted expire, cuando usted pase de esta vida a la otra. Hermanos, no lo olvidemos. Este salmo es muy ilustrativo, ¿verdad? No olvidemos la forma en que usted vive aquí, la forma en que vivimos aquí, tiene consecuencias en nuestra vida actual, ¿verdad? Presente, pero mucho más en la eternidad. Viene un juicio. Usted va a dar cuentas de lo que está o no está haciendo bien. Por eso el Salmo concluye con una invitación de parte de Dios a considerar con mucha seriedad la forma en cómo vivimos, cómo estamos viviendo. El apóstol Pablo hizo un llamamiento similar en Gálatas 7:9, ya como para terminar. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:7-9, no os engañéis, no se engañen o se autoengañen, ¿verdad? Porque somos dados a un corazón de nosotros es engañoso, dice la palabra de Dios. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que usted está sembrando en su vida hoy en día, eso es lo que va a segar, eso es lo que va a recoger. Porque, sigue Pablo diciendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esos populares, esos, ¿verdad?, que andan sin Dios, que viven sin Dios, esos están sembrando para la carne y de la carne segarán corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, dice el apóstol, el que está sembrando para su espíritu, para Dios, para su gloria, del espíritu segará vida eterna. Entonces sí sabemos, hermanos, o tenemos un adelanto de lo que va a suceder con nosotros. No nos cansemos, dice Pablo, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros sabemos, hermanos, que la salvación es por gracia, ¿verdad? No hay ninguna duda. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo que no merecemos. Jesucristo vino a salvarnos. Pero después de ese llamado, hermanos, después de esa restauración que Él hace, Él quiere que nosotros sembremos para el Espíritu, vivamos en el Espíritu, ¿verdad? Porque muchas veces el mundo nos atrapa. Todos nosotros nos encontramos, todos los cristianos, nos encontramos constantemente ante esos dos caminos, ¿verdad? El camino del justo, el camino del malo. O como decía Jesucristo, el camino angosto y el camino ancho, ¿verdad? En el camino ancho, muchos van por ese camino a la perdición. Nosotros estamos ante dos caminos y tenemos que decidir siempre, todos los días, cuál de esos dos escogeremos. ¿Por cuál camino queremos andar? Hermanos, es un lindo salmo y vamos a seguir viendo estos salmos, pero meditemos en este salmo, en esta mañana. Medite en este salmo, hermanos, y vea esos dos caminos que le presenta el salmista. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has dejado este hermoso salmo, el salmo que abre todo el libro de los salmos, Señor,
donde tú, Señor, nos indicas muy claramente el camino de los justos, los varones justos, mujeres justas, y los que no son así, los que te rechazan. Padre, muchas gracias por la fe que nos has dado y sabemos que estamos en el camino correcto, pero hay muchas personas, Señor, que no lo están, y a veces nosotros, Señor, como cristianos, admiramos a ese tipo de gente que no debe ser así, Señor. Padre, ayúdanos a elegir todos los días el camino que te agrada a ti, el camino que te da gloria, el camino, Señor, que nos llena de gozo, de felicidad. Ahí lo tenemos clarito, Señor. Es la forma en que tú quieres que vivamos para que seamos felices, bienaventurados, dichosos. Señor, muchas gracias por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.